Dios te bendiga en este día, amado hermano, hermana. Te damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Pastor Juan Carlos Vera. Y a nombre de todos los que formamos parte de la familia, mi esposa, mis hijos, todos los que formamos parte de la familia de la Iglesia Casa de Restauración Vida, te damos la más cordial bienvenida. Este es un gran día en donde vamos a poder compartir y disfrutar la palabra de nuestro Dios. Ese mensaje que siempre llega al momento adecuado, siempre llega a nuestros corazones en el momento exacto. Entonces te hago la más cordial invitación de que para que podamos poner en manos de Dios este tiempo, para que toda distracción, todo lo que pueda traer distracción a tu vida, podamos ponerlo en manos de Dios y que podamos atender a su palabra. Amén. Entonces vamos a hacer esta pequeña oración. Acompáñame para poner este tiempo en manos de Dios. Amado Dios, te damos gracias en esta hora porque todas las cosas son posibles gracias a ti. Te pedimos, Señor mío, que tomes el control, bendito Señor, de este tiempo. Padre, que mi hermano y mi hermana que están escuchando por este medio, Padre Celestial, este mensaje, Señor mío, toma el control de toda necesidad. Toma el control, Padre Celestial, de todo lo que pueda aquejar sus vidas. Y en esta hora, Señor, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre de la gloria, pueda estar, Padre Celestial, tomando control de la vida de mis hermanos y mis hermanas. Bendito Señor, me pongo en tus manos, Padre Celestial, para que toda palabra sea aderezada, bendito Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, gracias, Padre Celestial, porque tu palabra es fiel y verdadera y llegará, Señor mío, a cada corazón como espada de dos filos, Señor mío. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, a mis hermanos, pues qué gozo que podamos estar compartiendo este tiempo y pues damos gracias al Señor porque en esta semana cumplimos un año más de la independencia de nuestra nación y tiene mucho que ver precisamente con el mensaje del día de hoy, mis amados hermanos, y el mensaje del día de hoy es precisamente rompiendo las cadenas. Hablando acerca precisamente de la libertad, tiene mucho que ver precisamente con las cadenas y las ataduras que se presentan en nuestra vida. Y vamos a ver un poco acerca de esto, mis hermanos. Y quiero primeramente preguntarte, ¿qué es lo que tú conoces como libertad? ¿Qué es lo que tú entiendes como libertad? Vamos primeramente a lo que es la referencia que hace el diccionario acerca de este concepto. Y dice, la libertad es el estado o la condición en que se encuentra un individuo que no está en condición de prisionero, coaccionado o sometido a lo que le ordene otra persona. Ese es uno de los conceptos que tiene que ver como libertad, ¿verdad? Una persona que no está sometida, que no está emprisionada, que no está de alguna manera encarcelada bajo precisamente el dominio de otras personas, ¿verdad? Libertad también se refiere a la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, sus criterios y su razón y voluntad. La persona que puede obrar o realizar esto según su voluntad se le considera una persona libre, porque no se le está reprimiendo en ninguna forma o manera. Amén. Estos son los conceptos generales que maneja el diccionario y el hombre en particular. Ahora, yo quiero hacerte esta pregunta, amado hermano, hermana. En base a los conceptos que hemos revisado en este momento, yo quisiera preguntarte, ¿te sientes libre hoy?
al día de hoy realmente, no necesariamente porque te encuentres en una cárcel, no necesariamente porque te encuentres en una situación de prisión, sino aun cuando tienes la oportunidad de salir a la calle, aun cuando tienes la oportunidad de desplazarte hacia donde tú necesitas ir, ¿realmente te sientes libre hoy? En toda la extensión de libertad de la palabra, ¿te sientes libre hoy? Bueno, yo te podré decir que hay muchas personas al día de hoy que aun cuando físicamente la persona puede ir hacia cualquier parte en toda lo que refiere su voluntad, esa persona muchas veces puede estar emprisionada por otro tipo de cadenas. Y vamos a ver un poco más de esto, hermano, hermana. Ahora, ¿qué es lo que limita mi libertad? Cuando nos damos cuenta que nuestra libertad está condicionada por las formas de pensar, por las reglas humanas y sociales, o por las acciones o consecuencias de nuestro pasado, realmente no tenemos libertad y cada día podemos llegar a sentirnos atrapados. Hermano, hermana, muchas veces, hermanos, tenemos que la sociedad como tal expone o crea reglas que nosotros como personas tenemos que cumplir y eso está bien. El hombre necesita tener límites para el buen comportamiento, pero cuando hay ciertas reglas que no tienen nada que ver con el buen comportamiento, sino situaciones que a veces de alguna manera que no están escritas, pero que la misma sociedad presiona para que actuemos de diversa forma, para que nosotros hagamos cosas que aún, aunque no nos parezcan o no están con nuestros valores, la gente pareciera que presiona, amado hermano, hermana. Y un caso muy común es con nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes muchas veces son presionados por muchos diversos sectores de la sociedad a que tengan relaciones, por ejemplo, a muy temprana edad. ¿Por qué? Porque el material en muchos medios de comunicación así se los está casi exigiendo, a que si ya están por cumplir la mayoría de edad o inclusive desde antes, ya deberían de haber tenido la oportunidad de probar el alcohol o probar el cigarro y cuestiones así, hermanos. Y realmente son situaciones que pareciera que están ejerciendo una presión. Entonces, realmente la persona que está dejándose llevar por esas presiones sociales realmente no es libre, no es libre y eso es tan solo un pequeño ejemplo, amado hermano. Y vamos a continuar sobre ese tema. Ahora, el pecado como tal se constituye como una cadena. Cuando nuestra vida ha estado alejada de la presencia de Dios, el pecado empieza a crear cadenas en nuestra vida que nos impiden tener una comunión con el Padre Celestial. Amén. Cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestra vida, hermanos, sentimos un vacío. Pero la solución del hombre es llenar ese vacío con cualquier situación que no tiene nada que ver con buscar a Dios. El hombre intenta llenarlo con amistades, vamos, sin que las amistades estén mal, no estamos diciendo eso, hermanos, sino en el sentido de que puede ser cualquier tipo de amistades, entre comillas, y yo digo entre comillas porque son amistades que no llevan a buenos términos, no llevan a nada bueno, que incitan a que la persona haga o caiga en hacer o realizar acciones que no están con sus valores, hermanos. Entonces, eso nos lleva al pecado, hermanos, ¿sí?
¿Por qué? Porque en lugar de buscar a Dios, buscar llenar ese vacío con la presencia de Dios, lo llenamos con las personas que quieren llenarlo con alcohol, con drogas, con fiestas, con situaciones así, que hermanos, lo único que ocurre es que nosotros estamos creando cadenas y ataduras que empiezan a tomar control de nuestra vida y entonces se convierten como la imagen que está ahorita mostrándose, como ese peso, como esa cadena y ese peso tremendo que todos los días las personas cargan en su vida. Entonces, no podemos estar llenando nuestra vida. Ese lugar que debería estar ocupando Dios en nuestra vida no podemos llenarlo con nada más, hermanos. Y cuando nos alejamos de Dios y cuando tratamos de llenar ese vacío con otras cosas, es entonces cuando el pecado toma el control, hermanos. Oh, gloria a Dios. Ahora, el pecado trae a nuestra vida algo que se llama una maldición, hermanos. Y te quiero invitar a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 9, en la segunda parte del mismo versículo, dice la palabra del Señor, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y aquí quiero de alguna manera mostrarte lo que es el significado de la palabra, en este caso de aborrecen. En este caso, amado hermano, hermana, la palabra aborrecen refiere de que me rechazan, me excluyen, de que buscamos, se refiere a cuando nosotros buscamos darle prioridad a otras cosas en lugar de buscar a Dios. Entonces, cuando nosotros hemos tomado voluntariamente la decisión de hacer otro tipo de actividades, de buscar otras cosas que llenen ese vacío o ese, de alguna manera, esa necesidad en nuestra vida con algo que no sea buscar a Dios, hermanos, es entonces cuando podemos caer en una acción muy similar a lo que se le llama al día de hoy la idolatría, hermanos. ¿Por qué? Porque no solamente está relacionado con tener ídolos o imágenes en nuestra casa, en nuestra vida, sino la idolatría también se representa con todo aquello que tiene mayor importancia antes que Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, esta situación, hermanos, no solamente nos afecta a nosotros, no solamente afecta a nuestra vida, sino que ese pecado se convierte en una maldición que toma control de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia y de nuestra descendencia. Por eso dice la palabra del Señor, que Él visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que me rechazan. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque el pecado se extiende y se propaga entre generaciones. Ahora, aquellos, sin en cambio, aquellos que buscan a Dios podrán recibir libertad. Y dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Muchos de nosotros ya hemos escuchado esta palabra, pero vamos a verla con este enfoque. Dice la palabra del Señor, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí el Señor es muy directo con respecto a cómo podemos realmente recibir esa libertad. Primeramente es permanecer en Él, buscarle
y permanecer en su palabra. ¿Qué quiere decir? Recibir la palabra del Señor, adoptarla, hacerla nuestra, vivir por ella. Y es entonces donde Él nos declara como que seremos realmente sus discípulos. Y a partir de eso, a partir de ser discípulos del Señor, a partir de buscar su palabra, a partir de recibirla cada día, eso nos va a traer la verdad y esta verdad nos dará libertad completa y total. Eso es el verdadero poder de la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Pero tenemos que buscarla, tenemos que buscar a nuestro Dios. Ahora, hermanos, hemos recibido la bendición de la libertad, de esa libertad tan tremenda que Dios nos da cuando nosotros le recibimos en nuestra vida. Hemos recibido una libertad incomparable, pero debemos de dar buen uso a esa libertad, hermanos. Dice el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, dice la palabra de Dios, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amados hermanos, es tan necesario que nosotros entendamos en estos tiempos que si hemos recibido la bendición de la libertad, de la palabra, de la bendición en nuestras vidas, no podemos caer en el egoísmo. Y me refiero a esta situación, hermanos, de que muchos han recibido la palabra de bendición que les ha dado precisamente esa libertad en su familia, en sus finanzas. Dios ha traído una bendición completa a la vida de una persona. Pero ¿qué hace esa persona? La conserva, la vive, pero no la comparte. Es decir, está reteniendo esa bendición, hermanos. Y si nosotros hemos recibido precisamente esa bendición, no podemos usarla para nosotros. Tenemos que servir por amor, como dice la palabra, servíos por amor los unos a los otros. Así como nosotros teníamos la necesidad de recibir esa palabra, de recibir esa bendición, es tiempo que nosotros como personas que hemos recibido esa libertad a través del sacrificio de Cristo, ahora también nosotros traigamos bendición a otras personas. ¿Estás ahí? Ese es parte precisamente del buen uso de la libertad que recibiste por parte de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, por sobre todas las cosas, hermanos, debemos cuidarnos de no caer en las mismas cadenas. Debemos cuidarnos, hermanos, de no volver a las mismas situaciones de las cuales fuimos libertados. Y tenemos precisamente como ejemplo la porción de la palabra que nos habla de esto en el libro de Segunda de Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, nos dice la palabra, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Fíjese lo tremendo de esta palabra, amado hermano, hermana. Dios te ha traído libertad. Te ha sacado de esa condición que tenías. Te ha rescatado de esa adicción. Pero si nosotros, por esa misma voluntad, regresamos a esa misma condición, a lo que habíamos renunciado, regresamos a eso, hermanos. La palabra es clara al decir que el postrero estado, el estado al que vamos a tener después de haber renunciado, ese estado va a ser peor que el anterior, hermanos. Amado hermano, hermana,
el único poder del cual nos ha dotado Dios como poder es el de la voluntad. Porque ese don que Dios nos ha dado, tenemos una responsabilidad con ese don, hermanos. Porque Dios no nos obliga en ningún momento a aceptarle, a seguirle, o a escucharle, o a buscarle, hermanos. No estamos obligados. Él nos da, nuestro Dios es un caballero, hermanos. Y Él siempre va a tratar de influenciar, de tocar nuestro corazón para que nosotros le busquemos, le abramos la puerta de nuestra vida y de nuestro corazón, pero nunca nos va a someter, porque Él quiere tener hijos, no esclavos, hermanos. Él quiere tener personas que someten toda su voluntad y someten su carne por seguirle a Él, hermanos. Pero nos recuerda que cada decisión de nuestra voluntad que tomemos tendrá una consecuencia benéfica o no benéfica. Y la palabra es muy clara en este aspecto, en donde dice que si regresamos a la condición de la cual fuimos rescatados, nuestro estado, nuestra condición postrera va a ser peor que la primera de la cual fuimos rescatados. Aquí debemos de ser bastante cuidadosos en este aspecto, porque tal vez ya no tengamos otra oportunidad, hermanos. Debemos de ser muy cuidadosos, hermanos, de no descuidarnos y no descuidar una salvación tan grande como dice su palabra. Amén. Ahora, una de las invitaciones de nuestro Señor precisamente es poder estar firmes. Y al buscar a Dios podremos estar firmes en esta misma libertad, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios en el mismo libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amado hermano, hermana, ya Dios te dio la libertad. Ya Dios te hizo que fueras libre de todas esas cadenas y esas ataduras. Ya Dios te concedió el anhelo de tu corazón con respecto a ser libre de todas esas adicciones. Es necesario que cuidemos no regresar a esa misma esclavitud, a esas mismas cadenas. Busquémosle, busquemos al Señor, busquemos su palabra. Porque el camino de regresar a nuestra condición es un camino de perdición y de muerte. Oh, hermanos, seamos muy cuidadosos en ese aspecto. Dios nos ama mucho, hermanos, y Él quiere hacernos libres. Recordemos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 19, dice la palabra: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, y quiero que veas cómo está subrayado, hermano, hermana, dice: de todas ellas le librará Jehová. Dios quiere librarte de toda cadena. Dios quiere librarte de toda atadura, de toda condición que te tiene atrapado, que te hace sentir que estás encarcelado, enjaulado. Quiere librarte de todas esas aflicciones, de sentirte que no vales, de sentirte que no puedes llegar y que por más que quieres salir adelante, no puedes salir adelante. Dios te quiere levantar y prosperar. Pero necesitamos buscar la verdadera libertad a través de Cristo. ¿Estás ahí? Necesitamos renunciar a aquello que trae pecado a nuestra vida y así renunciar a aquello que nos trae maldición y buscar a nuestro Dios. Y para lograr esto,
Necesitamos llenar nuestra vida de la presencia de su Espíritu Santo, hermanos. Recuerda que el Espíritu Santo de Dios es una persona que debe de estar presente en nuestra vida, hermanos, porque Él es el que hace posible que el poder de Dios se mueva alrededor de nosotros. Tenemos que reconocer la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Es muy importante. Por eso debemos de llenar nuestra vida de el poder y la presencia del Espíritu Santo. Y dice el libro de Gálatas, hermanos, en el mismo capítulo 5, versículos ahora 24 y 25, dice la palabra: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirnos esta palabra, hermanos? Que si hemos venido ya a recibir la palabra y la instrucción y la salvación a través de Jesucristo, ya no podemos vivir la anterior vida. Ya no podemos vivir aquel que estaba tomando, aquel que estaba se la pasaba en fiestas y viviendo perdidamente y hablando de cosas perversas. Hermanos, no podemos regresar a ese mismo camino. Debemos en esta hora a crucificar la carne. ¿Qué quiere decir la carne? Someter la carne, pero no con nuestra misma voluntad, sino a través de la palabra y la presencia de Dios. Tenemos que buscarle para que esto sea posible. Nuestra propia voluntad no va a ser suficiente para poder alcanzar ser libre completamente de todos estos deseos y pasiones, hermanos. Necesitamos, a través de la oración, a través de de leer su palabra, necesitamos llenarnos de la presencia de esta persona que es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Lo necesitamos, hermanos. Por nuestra propia voluntad o carne no podemos ser libres. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hermano, hermana, en este mes especialmente que nosotros celebramos la independencia, la libertad de cadenas y ataduras de un gobierno, hoy Dios te está llamando a ser libre, verdaderamente libre de toda cadena y atadura que ata no solamente tu vida, sino la vida de toda tu familia. Hay situaciones que inclusive pueden venir desde nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, y son situaciones que no hemos pedido perdón o que venimos repitiendo. Y si no tomamos la decisión, hermanos, si no tomamos la decisión de buscar a Dios para que estas cadenas se rompan, no solamente van a destruir nuestra familia, sino va a destruir toda nuestra descendencia. Y se van a repetir patrones. Si hay un patrón de violencia, si hay un patrón de alcoholismo, si hay un patrón de diversas adicciones, estos patrones de comportamiento se van a repetir en las demás generaciones. Para ser verdaderamente libres de toda atadura, de toda maldición, de toda cadena, en esta hora necesitamos soltar y renunciar a todo aquello que trae esta cadena, a todo el pecado. Necesitamos renunciar y pedir perdón a Dios. Por lo que en esta hora te invito a que oremos a nuestro Dios para pedirle perdón de todo aquello que tomaba prioridad en nuestra vida antes que Él. Te invito a que me acompañes en esta oración. Padre Celestial,
En esta hora, Señor, reconozco cuál es mi condición. Reconozco, Señor, que ha habido condiciones de mi actitud, de mi personalidad, que no te agradan, Señor. Y que muy posiblemente he repetido como herencia desde mis padres o antepasados, Padre Celestial. Te pido perdón por todas esas actitudes que han causado inclusive daño a mi familia o a mi descendencia. En esta hora, mi Señor, yo te quiero pedir perdón por todo aquello, por todo lo que ha traído maldición a mi vida. Todos esos pecados en mi vida, todas esas acciones, Padre, que a ti te desagradan, te pido perdón. Y en el nombre de tu Hijo Jesús, mi Señor y mi Salvador, te pido que traigas libertad a mi vida. Señor, por la sangre de Jesucristo, Señor, en esta hora, Padre Celestial, te pido perdón por todos los pecados, por todas estas faltas, Padre Celestial, por toda esta maldición, estas cadenas, Padre, te pido perdón. Te pido perdón si puse algo por encima de ti. Te pido perdón si te rechacé, si rechacé buscarte, si rechacé llenar ese vacío en mi vida contigo y quise llenarlo con algo más. Te pido perdón, Señor, por haber entrado en esa actitud de idolatría, Señor. Te pido perdón. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ahora te pido, Señor, que des libertad a mi vida. Que traigas libertad y que rompas toda cadena, toda atadura, Señor. Aún inclusive cadenas generacionales sean rotas, Señor mío, por la unción tuya. Te pido perdón, Padre Celestial, por todas estas faltas. Y en esta hora, Señor, me arrepiento de todas ellas. Y te pido, Señor, que por este sacrificio de Jesús en nuestra vida, quiero ser libre. Quiero que traigas libertad a mi vida. Libertad a mi familia, libertad a mis finanzas, libertad a mis proyectos, a mi descendencia. Te lo pido, Padre Celestial. Y lléname, Señor, con tu palabra y ayúdame a no olvidarme nunca, nunca, Padre Celestial, de dónde me has sacado. Y ayúdame a permanecer firme en tu palabra, firme en tu bendición y no volver atrás, ni volver de donde me has rescatado. Señor, en esta hora creo en ti, creo en lo que vas a hacer en mi familia, creo lo que vas a hacer en mi casa y creo lo que vas a hacer en mi vida. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Padre Celestial, y en esta hora, bendito Señor, te pido, Padre Celestial, que sigas tomando el control de mi vida y me ayudes a mantenerme en este camino de verdadera libertad. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo, por esta palabra tan hermosa. Y pues deseamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, amado hermano, hermana. Y te queremos invitar a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, Casa de Restauración Vida. Así nos vas a encontrar, Casa de Restauración Vida. Ahí puedes ver precisamente todas las publicaciones. Cada día se publica una palabra de exhortación. Y también vas a ver publicados cuando uno de estos mensajes esté por publicarse y lo puedas disfrutar a través de esta plataforma. Gloria a Dios. Puedes también enviar mensajes a través de esta misma plataforma. Y también puedes ver cada uno de estos mensajes o predicaciones a través de nuestro canal de YouTube.
que es Casa de Restauración Vida. De la misma manera, Casa de Restauración Vida. Así podrás encontrar también cada uno de estos mensajes. Y por último, también te invitamos a que si gustas escribirnos o tienes alguna petición de oración, puedes enviarlo a través de nuestro correo electrónico, casa, rest, hasta la T, vida. Nuevamente, casa, rest, vida, todo seguido y sin espacio, @gmail.com. Casa, rest, vida, @gmail.com. Damos gracias a Dios por este tiempo y que te hayas conectado con nosotros. Te bendecimos y deseamos que puedas conectarte con nosotros la próxima semana. A nombre de mi familia, de mi esposa y de mis hijos y todos los que formamos parte de la Iglesia Casa de Restauración Vida en Juárez, Nuevo León, mi nombre es Pastor Juan Carlos Vera. Declaro bendición para tu vida en esta semana. Te esperamos la próxima semana. Dios te bendiga.